Durante siglos la Sierra Norte de Puebla se mantuvo prácticamente aislada, protegida por sus pobladores originarios que resguardan sus paisajes prístinos y cultura mesoamericana. Los caminos ancestrales de Cuetzalan nos condujeron desde el pueblo mágico por fértiles jardines, pasando por los centenarios basamentos piramidales de Yohualishan hacia una de las localidades menos conocidas de todo el pueblo, Santiago Yancuitlalpan, donde no cualquier visitante puede llegar sin la experiencia de Julio Diego, nuestro guía local y orgulloso nahuablante, con quien interpretamos estos senderos bioculturales. Esto es bellísimo. Comenzamos a primera hora para aprovechar mejor el día. Nuestro punto de encuentro fue enfrente de la parroquia de San Francisco de Asís. Hoy vamos a caminar por veredas antiguas que son caminos ancestrales. Vamos a observar el paisajismo que tiene el área de Cuetzalan, la mejor villa turística del mundo, dado por la Organización Mundial del Turismo. Es un recorrido biocultural porque es un acercamiento de la comunidad. Son muy pocas veces los que se transitan en estos caminos reales, pero actualmente se está haciendo turismo rural en la región de Cuetzalan, entonces los estamos reactivando y por eso los invitamos a que lo conozcan. El punto de salida es aquí en el centro histórico, donde está el palo de volador, con rumbo al norte, que es donde se encuentra Santiago Yancuitlalpan, Nocnihuan, Xihualacan, Xinemiquihmica, Huinto, Xolalpan, Cuetzalan. Nos sentíamos privilegiados de empezar la jornada de senderismo desde un lugar tan icónico. Vamos comenzando ya la caminata, son las 10 de la mañana, el día está muy bien, está nublado, como la mayoría de los días son así en Cuetzalan, frescos y excelentes para no sufrir el calor. Buenos días. Es un pueblo muy antiguo, como una fecha de fundación no te lo podría dar porque no se tiene registrado. Tenemos montículos arqueológicos que datan del 200 antes de Cristo. Después pues llega la conquista, la evangelización y ahora la parte contemporánea. Así que la región ha estado siempre viva. Y veo que todo el mundo se dice aquí los buenos días, va caminando usted y buenos días, conoce a todo el pueblo, ¿qué pasa? Una ventaja de vivir en un lugar pequeño como Cuetzalan es que casi la mayoría nos conocemos de vista y una de las prácticas que más hacemos es saludarnos todo el tiempo, ¿sí? Ya sea en Masehual, que es nuestra lengua, o la gente que vive aquí en el casco histórico, pues en castellano. El Masehual es la variante del náhuatl que escucharíamos durante el sendero. Es una de las 30 variantes del idioma que se habla desde México hasta El Salvador. Y si usted quiere observar, Cuetzalan se queda exactamente aquí atrás. Ya dejamos el pueblo, mire, se ve aquí la iglesia principal, se ve padrísimo. Entonces vamos a ir viendo paisajes maravillosos y también presente inmediatamente una milpa, o sea que todavía dentro del área de Cuetzalan, no tan lejos, ya tenemos una milpa aquí que está casi dando sus primeros jilotes. Hermosa se ve la iglesia. Dentro de poco dejábamos atrás el pueblo mágico para dar paso a la verde vegetación de la Sierra Norte de Puebla, que inspira mitos y creencias para los habitantes del lugar. Por todas las veredas normalmente ponen una cruz, como la que tenemos acá, precisamente para la protección de los caminos donde era muy solitario. Y así como el señor que viene bajando, descansábamos donde había una cruz y nos persinábamos. Este es antiguo. Así es, muy antigua esta cruz. El señor Samuel entró rápidamente en confianza y en náhuatl nos empezó a contar de un extraño ser que se aparece en esta parte del sendero. Yo tengo 78 años, de 1945 nací y ese siempre está. Según dice que se presentaba un animal por aquí antiguamente. Las 12 del día me espanta y como que se yo no culto. No, en la noche y en el día, pero de más de medias noches.
Y si no, la noche se presentaba. Estas son parte de los mitos y leyendas que se cuentan dentro de la zona del área de Cuetzalan, de la gente que hablamos Macehualtáctol, que tenemos como nuestras creencias y nuestra cosmovisión sobre los caminos, sobre la montaña, sobre las aguas, todo. Todo, donde veo una capilla, una crucita, aquellas antiguas había algo por eso. Esa es una protección. Porque fue Jesucristo es el que nos defiende. Don Samuel recorre todos los días el camino ancestral para atender su milpa. Feliz nos mostraba las propiedades de este izote que observamos. Una florecita es muy sabroso con huevo. Y si está tapada tu orejita, a veces no oyes, a veces con que te duele el oído, echas un poquito de sal, lo puestas en la lumbre y cuando ya está frío, te lo echas la agüita. Y haces así y sale el calor, como gatito, así, el campito está. Samuel, lo acabamos de conocer. Sí. Y si no hubiera sido por este recorrido cultural no lo hubiéramos conocido. Es la esencia de todo pueblo conocer a sus personas locales. Él nos va interpretando las hierbas que tienen muchos efectos medicinales. Una conversación con usted nos puede dar una idea de toda la riqueza que hay en Cuetzalan y nos puede transmitir esa sabiduría ancestral, ¿verdad? Sí. Quema. Mira, claro. Y gracias a usted por servirnos de puente de comunicación. No, pues ya saben, cuando vengan a Cuetzalan no duden en buscarme para que les arme un itinerario bonito. Exacto. El área de Cuetzalan es un lugar realmente privilegiado. Este arbolito, cuando ya tiene su capulín negro y te la comes, pura medicina. Es un desparasitante natural. O sea, tú te lo comes cuando ya está maduro el capulín, sí, con eso te desparasitas. Sí. Todo lo que existe aquí en el entorno tiene pura medicina, lo que ve. Algo para lo que te puede servir dentro de la familia, dentro de la casa. También hay mariposas, mira. La Sierra Norte de Puebla es una cadena montañosa que constituye el extremo sur de la Sierra Madre Oriental, la cual funciona como un enorme corredor biológico que conecta el norte con el sur de México, lo que contribuye a la biodiversidad de Cuetzalan. Y está muy hermosa, tiene un color muy fuerte, muy rojo. La naturaleza del sendero emocionaba especialmente a nuestro biólogo tamaulipeco Marcos Usaya. Había un abejorro grandotototote sobre una de estas flores. Está muy bonita, mira. Es la primera vez que me toca realmente fotografiarlos. En México tenemos una cantidad gigantesca de especies de himenópteros. Este es un orden de insectos que incluye a las hormigas, a las avispas, a las abejas y a los abejorros. Particularmente aquellos que tienen la capacidad de volar se aprovechan de la presencia del néctar en las flores para llevar a cabo este proceso tan increíble que es la polinización. Y si no tuviéramos a todas estas increíbles especies, pues las plantas que estamos viendo no tendrían manera de propagarse. Este paisaje luciría como hace unos 200 millones de años, 200, 300 millones de años, que era puro helecho, sin flores, sin color, sin árboles. Entonces tenemos mucho que agradecerles. Sin plantas no hay vida. Es un hecho aceptado por todos, pero quizá no todo el mundo sea consciente que sin insectos polinizadores, la flora muere sin desarrollarse ni reproducirse. La perfecta simbiosis entre insectos y plantas da lugar a la polinización. Vamos a observar uno de los primeros empedrados de nuestra caminata, de los empedrados antiguos. Este es un camino muy ancestral porque no tiene nada de cemento, nada de nada. Todas las piedras van enterradas. Ya no todo se conserva porque por tanta lluvia, las erosiones y todo eso los mueve, pero en este momento estamos observando un pedacito de ello. Este era antiguo, no era ancho, era nomás así el camino. Y ahí iban zanjas, por eso hicieron eso. Entre subidas y bajadas, Cuetzalan nos daba una demostración de su geografía escarpada.
tenía muchas ganas de visitar Puebla desde que era muy chico. De las zonas naturales más bonitas que he llegado a visitar, el bosque mesófilo de montaña creo que es mi ecosistema favorito junto a los desérticos. Estamos por dejar el bosque mesófilo de montaña, vamos a entrar a bosque medio y luego bosque tropical, entonces te va a emocionar más todavía. Sí. Se va a sentir el cambio así con el calorcito, porque vamos a descender en este momento, constantemente bajando. Vamos a llegar hasta Santiago y es la parte más baja del municipio. Está a 450 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Buenos días. Mira. Ya vamos bajando y el clima va cambiando. El bosque mesófilo de montaña se está quedando atrás y encontramos un gatito reposando en la casa de un señor donde están hablando náhuatl. Vamos a tocar el panote, ni que igual, porque yo voy a quitar ese enano. Actualmente la población nahuablante en el estado de Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional. Ellos se encuentran mayoritariamente en la sierra. Además, aquí también se habla totonaca y otomí. Estos mismos caminos se utilizaron para la arriería. La arriería, lo que son burros, caballos, mulas, eran nuestros transportes. Se utilizaban estos caminos para transportar los productos de comercio. Y es por ello que son realmente importantísimos, aunque actualmente se usan muy poco, porque la mayoría ocupa las nuevas carreteras. En los campos de maíz vimos como un hombre trabajaba minuciosamente su milpa. Nos acercamos a él y descubrimos que solo hablaba náhuatl. Nuestro guía Julio Diego nos ayudó como intérprete. De esta manera comprendimos más la forma de vida del campesino. Canachi, titequite de tonal. Bueno, en este motequitilia pues, ni tequititas cotonal, vamos de quiticentonal, porque como 7 palevia, de las 7 palevia, de las 8 a las 4 a las 5. Pero como se iba a hacer motequitilia, pues ni que a veces ni es como ni quita está cierto, ni tequitia, porque cuando está caguana, no se me Ah, te mocabo. ¿Dónde te chiva que te camotao? En Jintago, sé que ni para ni más o así que ni chiva para no tanama. ¿Ticnamacatasco o noche? Ah, porque me niquiste que necesitas 7 kilos y alquiler hacia el monte, 7 kilos, 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. El proceso de domesticación del maíz inició hace aproximadamente 10.000 años y permitió el surgimiento de la civilización en Mesoamérica. El señor campesino nos invitó a trabajar su milpa. Como que juntar la hierbita. Sí. Estoy trabajando la milpa para que la plantita esté como más segura, más estable y si se viene algún viento no pueda como que derrumbarse. Estoy poniendo la corteza alrededor del maíz para protegerlo. ¿Qué ni que chivito que no suave te quita los huellos a mover? Vaya esto que yo le Vaya esto que esto. ¿Qué por lo hago? ¿Cómo es la? que por lo menos que trae cada más que el producción. ¿Qué dice? Que ahí va aprendiendo, pero que como por ser su primera vez dice que lo está haciendo muy bien. Porque no le enseñaron de niño, dice. Chiquita, para que le puedas poner todo bien alrededor. Así se va a quedar con usted. Tiene día libre hoy, ella lo va a hacer todo. Se nota que es del Bajío. A mí siempre me ha gustado la agricultura porque mi familia se dedica un poco a esto y a la ganadería, entonces es algo que he visto desde niña. Que dice que no trae dinero, que ya ni modo, que es gratis tu trabajo. Gracias. Hasta Camatic. Lo interesante de esta producción de este maíz es que es maíz orgánico, no le pone abonos sintéticos. Todo lo que se come la comunidad es un producto bueno, de buena calidad.
Esta ruta de paisajismo es una ventana a ese México que muchas veces pasa desapercibido. Fue muy conmovedor ver al señor trabajando su milpa, explicándonos todo lo que le cuesta y que es para consumo propio. Todo el cultivo él lo cuida como si fuera a venderlo y exportarlo a otros países. Ahora estamos caminando entre la milpa y los plátanos. Y en el fondo podemos escuchar los guajolotes. También cruzamos potreros donde fuimos recibidos por vacas que pastorean plácidamente y tienen alimento por doquier. A mí me encanta la ganadería porque pues de niña crecí ahí, entonces yo feliz con estos animalitos. Y soy de Aguascalientes. Ay, qué hermoso. Vean qué bonito los animales que podemos encontrar aquí. El biólogo Marcos Osaya no perdía ninguna oportunidad para fotografiar la fauna de la zona. Aquí arriba, perchada sobre este árbol, me encontré una garza ganadera de la especie Bubulcus ibis. Muy bonita, blanca, algo pequeña, que se dedica a alimentarse principalmente de las garrapatas que tienen las vacas. Y como aquí este es un campo abierto con varias vacas, nicho perfecto para que lleguen acá. Este paisaje. Allá podemos ver el bello pueblo de Cuetzalan. Si se fijan, allá está la iglesia. Esta es una verdadera belleza para apreciar el lomo arquitectónico del edificio más emblemático del centro histórico de Cuetzalan, que es San Francisco de Asís. Este recorrido que les estoy enseñando, normalmente es muy poca la gente que ha tomado. Es un recorrido prácticamente que yo hago como gente de la comunidad de senderismo y paisajismo, e invito a que se den la oportunidad de conocer nuevas cosas en cada destino que vayan. La fecunda Sierra Norte de Puebla fue un territorio codiciado que llegó a conformar el Gran Totonacapan, el imperio de los totonacas, una de las culturas más importantes de Mesoamérica. Se extendía desde la costa de Veracruz hasta las altas montañas de la Sierra Madre. Luego vamos a pasar nuestra pierna derecha a este lado de nuestro tronco. Si bien la sierra era habitada en su mayor parte por totonacas, a lo largo de la historia su riqueza atrajo flujos migratorios de hablantes del náhuatl, otomí y tepehua. Durante siglos han convivido entre fronteras casi imperceptibles y se mantuvieron como los únicos habitantes de la región hasta mediados del siglo XIX. Vamos perfectamente bien y falta lo mejor, así es que síganos. ¡Vamos! ¡Vamos, Julia! Llevamos muy buen ritmo, vamos subiendo una colina, ahora a 700 metros sobre el nivel del mar. Está rico el sol, ya es mediodía, pero lo bueno de esta región es que es más fresca que otros lugares del país. Vean qué paisaje, lo más idílico está en Cuetzalan. ¿Quién iba a imaginar estas rutas? Si venimos como turistas, sin contactar a alguien especializado, no lo lograríamos. Pero gracias a Julio hemos llegado a este lugar. Mi tierra es increíblemente hermosa. Con estos paisajes, con esta flora y fauna que tenemos en el área de Cuetzalan, toda su región es increíble y es una sorpresa hasta para mí que lo habito. Es realmente un paraíso. Estamos en un camino real. Podemos notar que por los efectos de la naturaleza, las lluvias, el viento, toda la erosión que ha ocurrido durante muchísimos años está afectándolo y ha dañado la estructura, pero aún podemos usarlo.
y podemos admirar de su belleza. Fotografié hace rato un ave rapaz, que es del género buteo. Está como en la cima de su propio segmento de la cadena alimenticia. Es un ávido depredador principalmente de mamíferos pequeños, lagartijas, serpientes, lo que sea que pueda comer, pero principalmente vertebrados, principalmente animales de buen tamaño. Pero yo creo que la foto que más me ha gustado hasta ahora es de un saltador cabeza negra. El nombre científico es Saltatora triceps. Los senderos son concurridos. No estamos completamente solos. Con frecuencia nos encontrábamos con las casas de los pobladores de la Sierra Norte. ¡Wow! Se ve todo el pueblo de Cuetzalan. Después de caminar como 3, 4, 5 kilómetros, no sé cuánto, llegamos a una tiendita para hidratarnos y comer algo. ¿Tú? Lo que dijo ella. ¿Qué quieres? Pero con más elocuencia. Luego de descansar un poco, caminamos unos minutos más para llegar a nuestra primera parada de la ruta, el Jardín Botánico Xochoctic, el cual alberga decenas de especies de plantas para promover la conservación del bosque mesófilo de montaña, el ecosistema más preciado y biodiverso de Cuetzalan. Este proyecto fue el sueño hecho realidad de una mujer poblana que buscaba crear un centro de investigación que permita a la comunidad proteger sus tradiciones al aprender de la flora de la sierra. El Jardín Botánico Xochoctic es un sueño de mi mamá. Cristina García es la fundadora, creadora, ya falleció. No sabemos si ella dimensionaba hasta dónde iba a llegar y los alcances que iba a tener este jardín. De los corazones, de las mentes, de todas las personas a las que iba a llegar. Y el objetivo real es crear una conciencia de cuidado hacia estos climas del bosque mesófilo de montaña, precisamente, que es en el que está Cuetzalan, para que nos continúe más generaciones. El jardín, originalmente una finca cafetalera, completamente, no había nada de lo que ustedes ven ahora, ni senderos. Nuestro principal servicio que ofrecemos es el recorrido guiado. Visitan principalmente helechos arborescentes, orquídeas, café, canela, pimienta, abejas meliponas, bromelias y muchas más que vamos a encontrar. Don Miguel, uno de los cuidadores del Jardín Xochoctic, nos invitó a verlo. Yo me llamo Don Miguel, cualquier pregunta quiere conocer, yo soy para servirles. Vamos, chicas. Don Miguel nos cuenta que Xochoctic significa Verde. verde y es el jardín botánico el que vamos a ver, sus orquídeas, sus flores y helechos. ¡Vamos! Claro, vámonos. Sí. ¿Qué tenemos ahí arriba? Los helechos arborescentes sobre los árboles. Esta planta era el helecho peludo. En México encontramos más de 1000 especies de helechos. Casi 200 de ellas son especies endémicas, es decir, que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Por si fuera poco, nuestro país posee 20% de las especies de helechos de todo el mundo. Sin embargo, aún falta mucha investigación. Acá tenemos un orquidiario, 150 especies de orquídeas. Estas son orquídeas que están apenas en su crecimiento. México también es líder en la diversidad de orquídeas. De las 1400 variedades, 300 especies se consideran orquídeas mexicanas autóctonas. Vean qué belleza de orquídeas, nunca había visto unas tan grandes y nos comentan que puede ser de las más grandes que existen. Es una flor blanca y es muy cotizada, gigante. ¡Qué hermosa está! Es orquídea monoza sin vídeos, ni como no nejin planta. Muy conocida, Kishmatisemi, gente, de Nican Xolalpe. Las orquídeas surgieron hace más de 100 millones de años y gracias a la evolución han desarrollado una relación especial con otros seres vivos.
Un ejemplo increíble, existe un grupo de avispas, las hembras en particular, cuando necesitan reproducirse, se dedican a buscar arañas y a paralizarlas con su veneno y luego introducen uno de sus huevecillos al interior del abdomen de estas arañas. La larva de esta avispa se va comiendo a la tarántula por dentro y luego nace y así se completa el ciclo de vida. Es algo brutal. La cosa es que estas orquídeas se han adaptado generación tras generación para parecerse cada vez más a las arañas, y esto con el fin de que llegue una avispa, sea engañada por la forma de la orquídea, piense que es una araña, intente picarla y se embarra de polen. Entonces, cuando repite el error con otra orquídea, ya ocurre el proceso de polinización, y así esta planta encuentra la forma de reproducirse engañando a las avispas sin la necesidad de hacer un gasto nutrimental enorme. Nunca me había tocado ver a la orquídea en persona. Aquí hay una orquídea pulpo. Qué hermoso. Nunca había visto una flor rosa así. Tan bonita. Esa planta se llama begonias, compañero. Begonias, qué bonita. Sí, parqueamos. A ver, ¿qué te matiste? Chocoyolillo. Chocoyolillo. Este se llama hilotón, es una planta de mucho tiempo. Mira, es una planta que apareció hoy. Miren, esta planta se llama cuerno de venado. Obviamente es por su forma. Tener un jardín de esta dimensión pareciera ser que no cuesta nada porque es el bosque como tal, pero cuesta muchísimo porque es un espacio muy grande, es un mantenimiento diario y constante, es una unión de muchos conocimientos, de muchas profesiones, biólogos, agrónomos, gente local como Miguel, como David, como Don Juan, que son nativos y que pues de toda su vida han crecido con este entorno y sin duda alguna son los más conocedores de este espacio. Ha logrado que el jardín, tras varias amenazas como sequías, aires calientes, de huracanes, aquí seguimos de pie y todos los días trabajando. Me gustan las hojas, las plantas, los árboles. ¿Ya cuántos años tienen trabajando aquí? Ya tengo 22 años. Cuando yo empecé no era así. Es otra vida acá, más tranquilo, más fuerza. Las bromelias roban la atención. Son originarias de la América tropical. Sus bases acumulan el agua de lluvia, que forma un hábitat de insectos, así como de ranas y pequeñas serpientes. México es un centro de diversificación, pues más del 70% de sus especies de bromelias son endémicas. Si hay una planta protagonista del bosque mesófilo, del bosque nuboso, son las bromelias que viven en las cortezas de los árboles. Las podemos encontrar en los volcanes de nuestro país y también en Cuetzalan, en las laderas de las montañas ellas crecen. Y es muy interesante porque necesitan de humedad y a través de sus hojitas acumulan el agua que cae de la lluvia y así la filtran hacia el interior de ella. Es muy bella, tenemos de diferentes colores. Creo que es de mis plantas favoritas. Esta es la ave del paraíso. Vean su color. Las heliconias, mejores conocidos aquí en el área de Cuetzalan como chamaquis, lo ocupa para embellecer sus altares, para la participación de cofradías en fiestas patronales. Una flor de platanillo. ¿Ya viste esta bugambilia? Esta bugambilia se apoyó en este árbol en su corteza para luego caer su follaje. Mira las flores que está.
Los antiguos habitantes del Totonacapan utilizaban a unos pequeños individuos para crear dulce miel. Estamos hablando de la abeja melipona mexicana. Esta es la abeja nativa del área de Cuetzalan que se viene trabajando desde la época mesoamericana. Le llaman melipona, pero en realidad es una escaptotrigona y en el nombre más segual es Pisilnecme, de toda la vida. Siempre se han trabajado y todavía se conserva como nuestros ancestros los empezaron a domesticar a través de estas ollas de barro. Lo tenemos normalmente en el lomo del traspatio de nuestras casas. Debe de ver la olla hacia el oriente para que te pueda dar un mejor rendimiento, porque la abeja conforme aparece el sol sale a trabajar. Ya está metiendo mi cabello. Wow. Se ve el patrón del panal incluso desde la entrada. Vean qué curioso, estamos rodeados de abejas. Esta es la abeja milenaria que aprovechaban nuestros ancestros. Cómo están en estas especies de jarrones, de cántaros. Lo interesante es que no pican, ellas solamente muerden, no tienen aguijón. La abeja melipona, orgullosamente mexicana y de Cuetzalan. El Jardín Botánico Xochoctic busca un aprovechamiento sostenible. En su tienda puedes adquirir productos de la región como la ropa tradicional o la miel. Y los productos que cosechamos, pues no puede faltar la miel de la abeja melipona, café, molido tostado, yolixpa, licores de diferentes sabores, canela, pimienta y muchas otras cosas más que tenemos aquí en la región y en Cuetzalan y en el jardín en particular. Vean, aquí encontramos un mirador y allá está Cuetzalan, lo podemos ver en el fondo, de allá venimos, hemos caminado mucho. Aquí hace un calor rico, pero allá hace más frío porque está en la montaña, en lo más alto. Nos preguntamos qué diría Cristina García, la fundadora del Jardín Botánico, al ver hasta qué punto ha llegado su frondoso jardín. Esperamos el trabajo que hemos hecho en estos años de que ella no está, le guste y que el jardín siga viviendo mucho tiempo más. Ella vive en el jardín. Ajá, ella vive en el jardín, sí, claro, eso yo lo vi desde el primer día que me vine a vivir acá, que ella está en cada flor, en cada ave, en cada cosa que veo a diario, ella está ahí. ¿Su flor favorita del jardín? La respuesta que daba mi mamá a esa pregunta es como cuando le preguntaban que si tenía uno de sus hijos, ¿cuál era el consentido? Y ella decía, yo no, ninguno de mis hijos es el consentido. A todos los quiere igual y a todos los ve igual. Para darle un hasta luego al jardín, fuimos a presenciar su espectacular mirador. En este momento nos encontramos en uno de los miradores bonitos de nuestra región. Estamos en el Jardín Botánico Xochoctic. Los invito a conocer los paisajes de Cuetzalan, que puedas caminar los senderos de Cuetzalan, una de las mejores villas turísticas del mundo, Cuetzalan Pueblo Mágico. Como apreciamos, la Sierra Norte de Puebla abarca paisajes y mucha cultura. Se han identificado decenas de sitios arqueológicos y ahora nos dirigimos al más sobresaliente, Yogualishan, una ciudad que junto al Tajín dominaban al mismo tiempo las montañas y la costa del Golfo de México. Yogualishan en náhuatl significa la casa de la noche. Los primeros asentamientos fueron creados por totonacas provenientes del Tajín, cerca del año 200 después de Cristo, al inicio del periodo clásico. Comparte un estilo arquitectónico con el Tajín, por la incorporación de hileras de nichos como si fueran ventanas a lo largo de los basamentos escalonados. Vean, hemos llegado al sitio arqueológico de Yogualishan. Atrás de mí tenemos la plaza principal. Es muy bonita, es muy amplia y se encuentra en medio del pueblito. Hay que recordar que los totonacas llegaron a estar en dos estados, en el lado de Veracruz, del norte de Veracruz y Puebla.
y siguen existiendo. Aún hay gente que habla totonaca en Puebla. También contamos con una influencia náhuatl. ¿Por qué? Porque el imperio azteca llegó a someter al imperio totonaca. Dentro del sitio destaca su juego de pelota, uno de los más grandes de Mesoamérica, ya que mide casi 100 metros de largo. Hay helechos creciendo en los nichos, creo que eso lo hace extra especial. He tenido la oportunidad de visitar un par de sitios arqueológicos en mi vida, pero de verdad nada como esto. Esto de verdad es una metrópolis prehispánica y es bastante grato poder finalmente vivir esta experiencia después de tantos años de obsesionarme con la idea de un sitio que represente la supervivencia de estas culturas a nivel de civilización. Es algo extraordinario. Tu imaginación está en 1000 lugares cuando visitas un sitio así. La época de esplendor de Yogualishan se calcula alrededor del 600 después de Cristo. Aún se puede percibir la increíble acústica de la plaza principal, el punto de reunión de la comunidad. Allí se escuchan perfectamente los sonidos emitidos desde el mirador. Además, los edificios que rodean la plaza están perfectamente alineados con los 4 puntos cardinales. Quiero que nos remontemos a ese momento en que este lugar era habitado por los totonacas. Aquí comienza el Totonacapan, esta región que era el imperio totonaca. Se extiende desde Puebla a Veracruz, al norte de Veracruz. Este lugar tiene una característica que son los nichos que recuerdan mucho a los del Tajín, que es la zona arqueológica de Papantla. Es impresionante, es muy bonita y me gusta cómo se han logrado mantener a pesar del tiempo. Lo sorprendente de este lugar es que estamos en medio de un pueblo. Este lugar ha sido habitado desde antes de la llegada de los españoles. Aquí afuera del sitio arqueológico tenemos la iglesia y tenemos el centro de la comunidad de Yogualishan. Lo que me parece más curioso, lingüísticamente hablando, es que en esta región hablan más náhuatl que totonaca. Lamentablemente, el totonaca de la sierra es cada vez menos hablado. ¿Y cómo fue surgiendo esta identidad bicultural en la región? La primera influencia de la lengua náhuatl en Yogualishan se acentuó hacia el año 900, cuando los toltecas se vieron atraídos por la prolífica región. Ellos estuvieron presentes hasta el año 1200, cuando los chichimecas atacaron la zona. A partir de esta época se da la decadencia de Yogualishan. Otra cosa a la que me pongo a pensar comienza al ver a la naturaleza retomando lo suyo, ¿no? Todas las plantas creciendo sobre estos basamientos. Y digo, por supuesto, hay una increíble labor de preservación del sitio, de lo contrario ya estaría totalmente cubierto. También me hace pensar cómo habrá lucido realmente, cómo habrá lucido con todas sus telas, plantas y antorchas y tintes. Entonces, este no debe ser el aspecto original del lugar. El aspecto original es algo que probablemente jamás sabremos, pero seguro lucía de forma extraordinariamente maravillosa. Podemos saber a partir de la tan minuciosa arquitectura que a estas personas les importaba la estética y les importaba la belleza en lo que construían. Entonces me pongo a pensar que seguramente este sitio estaba lleno de colores y formas y estructuras que no sobrevivieron al paso del tiempo. Yogualishan tenía una posición geoestratégica privilegiada, lo que permitía consolidar las rutas de comercio hacia la Huasteca y el Golfo de México. Por lo tanto, a fines del siglo XV, el Imperio Mexica instaló guarniciones militares, obligando a gran parte de la población totonaca a replegarse hacia la costa, y al mismo tiempo, propiciando la difusión de la lengua náhuatl en los espacios abandonados por los totonacas. Así que la Sierra Norte de Puebla es la suma de varias culturas que nos hacen adentrarnos cada vez más en sus profundos misterios. Para encontrar la esencia de la zona, lo mejor es ir a sitios que pasan desapercibidos por los visitantes. Por eso vamos a Santiago Yancuitlalpan. Santiago se encuentra a solo 12 kilómetros de Cuetzalan. Tiene poco más de 1000 habitantes y se encuentra a más de 600 metros sobre el nivel del mar. Es la comunidad que vio nacer a nuestro guía certificado Julio Diego. Estamos en mi pueblo, que es Santiago Yancuitlalpan. Somos un pueblo bicultural. Estamos mezclados entre criollos mestizos y nahuatlantes.
Santiago es el nombre de nuestro santo patrono y Yancuitlalpan es la Tierra Nueva, que es un lugar maravilloso que cuenta con muchísimos atractivos. Tenemos paisajes, unas vistas panorámicas con unos cañones preciosos. Tenemos grandes producciones agrícolas como el cacao, la parte baja la vainilla, el maíz 2 veces al año. Y estos son parte de los caminos de senderismo y paisajismo que podemos hacer en Santiago y Yancuitlalpan. La parroquia de Santiago está dedicada al santo patrono del mismo nombre. Luego de entrar a la parroquia tomamos una camioneta que nos llevaría por caminos de terracería a las afueras del pueblo, para recibir el atardecer entre las montañas. ¿A dónde vamos? A un lugar que se llama El Pagual. El Pagual, ¿y qué hay ahí? Y es un antiguo mirador donde hay una vista de un valle, se ven varias cascadas. Wow. Y se ve Cuetzalan así en el fondo. Y miren cómo estamos viajando acá, ¿cómo vas, Alex? Bien, disfrutando de la aventura. Miren la comodidad. Pedro tiene 27 años y él dice que conoce un poco del náhuatl. Los primeros asentamientos que se establecieron aquí en la zona son los totonacos, que hicieron las pirámides de Atoyohualtichan y algunos otros asentamientos que no están todavía descubiertos. En la época prehispánica, que fueron expulsados por los nahuas, que al final se establecieron acá y ya hicieron pueblos como Cuetzalan, sí, y algunos otros de los alrededores. Y los totonacas se fueron desplazando más a la costa. Ajá, un poco y un poco más hacia el norte de acá, de la zona. Ok. Sí, lo que es Jonotla. Pedro estudió economía en la UNAM, en la Ciudad de México, y ahora está de regreso a su pueblo. ¿Por qué te gusta tu pueblo? Es una zona muy especial, tanto por lo cultural como por la geografía que existe. Sí. Entonces, pues la verdad me siento muy a gusto estando aquí. Vean qué hermoso es. Mi lugar favorito, sí, creo, del mundo. ¿Del mundo? Al bajar de la camioneta, Julio Diego nos guiaría a su punto favorito del pueblo, el mirador El Pagual. Hemos estado haciendo un poco de senderismo y llegamos a un punto perfecto que es el atardecer. Es un mirador en donde podemos ver lo que es el precipicio y el atardecer precioso. Esto es bellísimo. Yo crecí en Santiago toda mi vida, quiero mucho mi tierra. Nicanoyolo, Xicuicaca, Namejuan, Tenaquixmaticos, Nicawin. Allá está Cuetzalan al fondo. Bueno. Ah, ya. Está hermoso y sorprendente el atardecer que tenemos ahorita con esta vista, con la cascada que está ahí en la parte de abajo. La cascada, una acá está, la siguiente está más arriba. Toda esa cuenca tiene varias cascadas y también tiene una huella que le llamamos el 8. También tenemos montículos piramidales que, claro, están registrados por el INAH. ¿Qué escuchamos? Las aves también. Siempre es súper recompensante llegar al final de un sendero y tener estas vistas. El hecho de poder ver al mismo tiempo una cascada y el hermoso atardecer que tenemos es inigualable. Me siento muy agradecido, gracias por recibirnos, de verdad, Julio, mostrarnos esto, las cascadas, mostrarnos este sendero, llegar a su pueblo, apreciar este atardecer tan hermoso, y a ti también por compartirnos con orgullo tu lugar favorito de la tierra. Muy bienvenidos. Vean mi cara de felicidad, cómo estoy tan contento de ver esto. Ahora veamos acá, vamos a disfrutar del horizonte.
la riqueza de este pueblo está en estas veredas y no todos vienen a Cuetzalan a hacer este tipo de actividades. Claro, de hecho, los recorridos que yo ofrezco son recorridos bioculturales, están más enfocados en la parte de naturaleza con cultura. Bio, porque combina mucha interpretación ecológica de senderos y cultural, porque también vamos hablando con la gente local, vamos conociendo a los artesanos y a la gente que vive aquí en el día a día. Fue una aventura. Recorridos comodidad. Muy personalizados, así es que pueden cotizar conmigo por todas mis redes sociales. Felicidades por ser tan profesional y por traernos así, a conocer cada lugar, cada pueblo, porque así es como se aprovecha mejor el tiempo. Es que cada grupo que llega a venir conmigo es un itinerario diferente. Y ve el atardecer, vean el atardecer. Mira, ese es el poniente. Después del atardecer fuimos a la casa de los señores Filiberto y Margarita, una pareja que tiene una colección de mariposas y otras especies para promover la conciencia de nuestro entorno. La idea de la colección siempre fue hacer un censo para ver lo que tenemos aquí en Cuetzalan, porque no hay interés en el municipio, no hay interés. Yo empecé a atrapar mariposas desde los 12 años. En la primaria había una materia que se llamaba Estudio de la Naturaleza y ahí venía cómo hacer una colección. Y empecé. Entonces mariposas son de acá del municipio de Cuetzalan. Las que a mí me gustan mucho son estas, porque son las más primitivas. Esta es una de las colecciones más bonitas que he visto de insectos, de animales en general, porque veo que también tiene arácnidos como este amblipigio. Las colecciones científicas son de lo más importante que hay porque es a partir de ahí que un académico que quiere estudiar las variaciones en estas especies, por ejemplo, o la cantidad y tipos de estos animales que habitan en cada lugar, tienen una institución a la cual podrían acudir para revisar los ejemplares. No hay cosa mejor que la naturaleza. Hemos pasado coleccionando todo esto años. Lo que ha caminado él, lo he caminado yo. ¿Dónde irá él que no vaya yo y dónde voy yo que no vaya él? Caminamos por lugares muy accidentados. No es un afán de coleccionar, es un afán de demostrar. Por ejemplo, aquí vienen muchos niños y les damos pláticas de lo que es una mariposa y cómo es que se forma una mariposa. Desde cuando es huevito hasta se convierte en capullo y nace la mariposa. Para que se enseñen a cuidar, a proteger. Ahí está una oruga y una crisálida. Primero es el huevo, de ahí están aproximadamente unos 20 días la oruga alimentándose de la hierba que hospedera. Después ya se convierte en capullo o en crisálida y aproximadamente unos 8 a 10 días se convierte en mariposa. De las etapas de la mariposa, ¿cuál es su favorita? La prepupa, cuando están de oruga a convertirse en pupa, por el movimiento y el dolor que han de sentir por el cambio. Quiero hacer un movimiento muy fuerte. Todos creen que al ver una oruga es urticante, y no. Y todo el mundo las aplasta, las mata, por lo mismo, por el desconocimiento. Cuando pueden ser una bella mariposa. Sí, exactamente. Y ya enseñándole, después ya cuando ven una oruga, la cuidan porque ya saben que va a ser mariposa. Pues la labor de concientización es algo extremadamente importante, especialmente en las comunidades que más cercanas son a esta biodiversidad. Todos estos datos, toda esta información sobre los seres vivos merece llegar a estos sitios quienes están en mayor proximidad con estos seres vivos. Estamos plenos satisfechos con lo que hemos logrado. Y con lo que hemos vivido. Y con lo que hemos vivido. Sí. Demasiados años. Pues no nos falta nada. Gracias a Dios estamos completos. Toda la felicidad. ¿Y en su colección qué les gustaría? Mantenerla así como está y que no se nos echen a perder porque ya no creo poder ir a recolectar otras. La noche llegaba. Julio Diego nos sorprendió con el lugar donde dormiríamos. Una casona antigua que pertenece a migrantes europeos que llegaron a vivir a la sierra por ser amantes de la arqueología y etnografía mexicana. Julio Diego la bautizaría como la Casa de la Nona. Soy Caroline Berut, vivo parte del tiempo en esta maravillosa sierra de Puebla, en Santiago y Yancuitlalpan. Mi papá era francés, le gustaba mucho la historia de México, la antropología, la arqueología, la etnología. Nos hicimos de la casa y mi mamá empezó a aficionarse muchísimo al lugar. Su gran amor era el jardín.
O sea, tenía una sensibilidad para las plantas pues realmente extraordinaria. Hay sitios naturales aquí cerca maravillosos, que puedes llegar caminando, que puedes llegar a caballo. Es una selva subtropical muy interesante con los cafetales, con los árboles, con muchísimas flores, con muchísima fauna, en torno a proyectos como los que tiene Julio Diego de caminatas, toda esta cultura del mundo náhuatl, de la parte del campo, la comida. Después de un gran día de conocer las comunidades, de ver el atardecer en el mirador en Santiago, vamos a comer comida tradicional. Vean esto, son tamales con arroz y frijoles. Está delicioso. Y es la primera comida después del desayuno. Estamos hambrientos, así que lo vamos a comer con más ganas. Ha sido un día muy largo. Y muy gratificante. Está delicioso. En este momento estamos en la casa de la nona cenando. También aquí hacemos las grandes comidas para nuestras bodas indígenas, también para la celebración sobre alguna limpia, usamos el jardín. Es parte del entorno de aquí de Santiago Yancuitlalpan. Están buenísimos los tamales. Yo ya llevo como 2 y creo que me voy a animar a comerme otro porque están deliciosos. Los frijoles yo creo que es de los más ricos que he probado en Puebla. Me están dando la energía después de un largo día de senderismo. Cenar aquí es delicioso. Afortunadamente coincidimos con la visita a la casa de la nona del santo Santiago Apóstol. Y justo estaban rezándole para despedirse de él. Estoy incensando al señor Santiaguito. Es una representación del santo patrono de Santiago Yancuitlalpan. Desde ayer estamos dándole cobijo en esta casa y estamos honrándolo, y ahora vinieron las señoras a buscarlo, se lo van a llevar a otra casa. Recorriendo casa por casa para su fiesta, que así lo hacemos año con año. Siempre lo veneramos porque es muy milagroso. El santo Santiago continuaría su peregrinaje a otras casas del pueblo. La casa siempre ha sido como la ves ahorita, todo el mundo entra y sale como quiere, y llega, ay, doña Betty, ¿cómo está? Doña Caro, ¿cómo le va? Toda la gente aquí en Santiago es muy hospitalaria. Y otra cosa, el acompañamiento que tuve al fallecer mi papá y luego al fallecer mi mamá, de toda la comunidad, de la solidaridad, de la presencia, toda la ritualística, te llena el alma. En la Ciudad de México se muere una persona, al día siguiente ya estás enterrado, cremado, ya se acabó. Aquí no, aquí empieza un ritual de 9 días de rosarios, donde la gente te trae comida, donde tú lo recibes con un cafecito, con un pancito, todo el mundo coopera, la casa está toda decorada, llena de flores por todos lados, velas, todo eso pues te cobija, te acompaña. De hecho mis papás están enterrados aquí, porque es justamente el lugar donde pues más nos hemos sentido en casa, ¿no? Me da muchísimo gusto que Santiago pueda convertirse en un atractivo turístico. Ese turismo que está interesado en la cultura, en estar en contacto profundo con la naturaleza. Todas las personas que han venido aquí nunca se les olvida y salen transformadas. Es una comunidad con grandes tradiciones. Cada uno de los grupos de danzantes, los quetzales, los negritos, es impresionante. Claro. El colorido, el conocimiento. Je vous donne la bienvenue a Santiago Yancuitlalpan, un village perdu dans les montagnes de Puebla, et j'espère que vous viendrez nous visiter bientôt. Luego de cenar jugamos una lotería de plantas medicinales en náhuatl. Estamos descansando todo el grupo, jugando con la lotería de plantas medicinales del área de Cuetzalan, que está hecho en Macehualtato o náhuatl. Sirve como fuente de inspiración, de conocimiento. Vamos a empezar con Sempoalzuchitl. Kowach es un elemento importantísimo en comida ancestral. Qué rico. Xocoshiwi. Sesequepashiwi. Mientras jugábamos la lotería en náhuatl, el biólogo Marcos Osaya fue a explorar el jardín
y encontró a un pequeño amigo. Adelante, buenas tardes. Esto se llama vinagrillo, es un arácnido del orden Telifónida. Ay, está hermosísimo. ¿Verdad que sí? Sí, acá hay muchísimos. ¿Verdad? Los vinagrillos son inofensivos para los humanos, carecen de glándulas de veneno y ayudan a controlar las plagas, así que hay que protegerlos. De todas formas, esa noche dormimos tranquilamente en nuestra cabaña con vista al jardín de la casa de la nona. Después de estar haciendo senderismo, visitar los sitios arqueológicos y las comunidades, Vamos a descansar en la casa de la nona.